acompañándote en la mañana de este No Te Lo Pierdas. Estábamos hablando de la actividad física intensa y de los tipos de actividades como el CrossFit, por ejemplo, que ha causado la muerte de una persona. No sabemos si será por la intensidad precisamente del ejercicio, por qué precisamente este joven murió, pero bueno, la actividad física hay que tenerla muy controlada. Para charlar sobre este tema y que nos dé más indicaciones específicas respecto de qué estudios hay que hacerse para realizar este tipo de actividades, estamos con nuestro cardiólogo, con Guillermo Amuchastegui, que nos va a tratar de explicar un poquito. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, este caso es como muy específico del que veníamos hablando, de este joven que falleció manteniendo la actividad física del CrossFit, pero en la ciudad de Río Cuarto se realizan todo este tipo de actividades así como muy intensas. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en este tipo de actividades en materia cardiológica? Bueno, antes que nada, uno por ahí debería decir de que el deporte en general siempre es beneficioso, digamos. Cuando pasan estas cosas, uno queda con cierto temor a cierta actividad física, pero el deporte, bien entendido, siempre logra un beneficio a nivel cardiovascular que se ve, se evidencia, digamos, en disminución de la frecuencia cardíaca, en normalización de la presión arterial y demás. Pero lógicamente hay tipos de deporte y tipos de sobrecarga a determinados organismos, ¿cierto? El caso este de CrossFit, una cosa relativamente nueva y demás, probablemente no se lo quiere criticar y lo podemos conversar con deportólogos y demás, pero bueno, es un tipo de actividad física de probablemente demasiada sobrecarga muscular que puede generar algún tipo de alteraciones de desarrollo de tipo de arritmias o de desarrollo de algún tipo de hipertrofia, de crecimiento cardíaco, que a lo mejor complementado con otro tipo de actividad o otro tipo de deporte, digamos, un poco más aeróbico o más de elongación y demás, se compensa este tipo de sobrecarga. No sé si se entiende sí. a lo que te quiero llevar. Como bajar un cambio, digamos. ¿Cómo? Como tratando de bajar un cambio, después de tanta intensidad, bajar un cambio. Sí, muchas veces los deportes que me generan sobrecarga, como por ejemplo el levantamiento de pesas, yo lo tengo que compensar para darte un ejemplo, hacer bicicleta o natación, porque el levantamiento de pesas me puede generar tener el corazón de paredes muy gruesas, ¿cierto? Entonces yo lo complemento con otro tipo de actividad, con tantos minutos, que me va a generar la elongación y el aumento de la cavidad cardíaca y me disminuye ese crecimiento del músculo cardíaco, que eso puede ser lo peligroso, ¿no? No sé si se entiende. Para no criticar un método en particular como este del CrossFit, que aclaro, todos los deportes al fin tienen sus beneficios, ¿no? Pero hay otra cosa también que tener en cuenta. Aparentemente el caso de este muchacho que ha sucedido en Buenos Aires en las últimas horas, es un chico que tenía una corrección quirúrgica al año o 2 años de vida. No han especificado bien qué tipo de cirugía o intervención tuvo. Yo calculo que si es al año, 2 años de vida, puede haber sido esos pequeños soplitos de comunicación interauricular, esos pequeños cierres y demás. Pero bueno, aunque sean pequeños, esas correcciones que se hicieron de joven, él estuvo, no estamos hablando de una persona, eso lo declaró el hermano, tengo entendido, que había tenido este chico un tipo de corrección. Sí, de todos modos falleció minutos previos a realizar la actividad en sí, porque estaban en la parte del calentamiento, o sea que no sería por la intensidad de lo que estaba practicando. Sí, probablemente, pero ya se empieza a generar descarga de catecolamina, estoy hablando de adrenalina y demás, y con esto que te decía último, algún tipo de corrección previa, por más sano que estén y que los estudios estén normales, uno puede tener un sustrato
arritmogénico, como un fondo arritmogénico por una pequeña cicatriz que vos tengas de chiquita ahí en el corazón, ¿me entendés? Sí. Lo hablo con palabras simples como para que la gente lo entienda. Entonces, por más que te esté precalentando, se puede disparar una arritmia que puede ser letal y que le haya originado lo que finalmente ocurrió como la muerte súbita, ¿no? Guillermo, buenos días. Como para adentrarnos un poco más en el tema, ¿de qué se trata la muerte súbita? ¿Qué es? Y si en este caso se puede prevenir, por ejemplo. Bueno, en realidad la definición de muerte súbita es la muerte que sobreviene dentro de la primera hora del comienzo de los síntomas en alguien aparentemente sano, ¿cierto? Es decir, vos tenés que interpretarlo así, de alguien con aparente estado de salud, una persona muy saludable, que puede llegar a una guardia o en su domicilio mismo o en cualquier lado, con algún tipo de descompostura, que puede empezar con cualquier cosa, con una arritmia o con náusea o con vómito, y que desencadena la muerte antes de la hora. Esa es una definición muy grande de la Organización Mundial de la Salud como para englobar todo. Te lo repito, muerte sucedida dentro de la primera hora de comienzo de los síntomas en alguien aparentemente sano. Si a esto le sumamos que esta muerte súbita se da en un deportista, es un hecho muchísimo más catastrófico por el hecho de que, bueno, ¿quién más que un deportista no es una persona que irradia salud, digamos? Claro, entonces, saludable. Socialmente, todo el mundo se sorprende, porque digamos, si un gordito, una gordita, con mucho respeto lo digo esto, o el que fuma no sé cuántos cigarrillos, que está excedido en esto, en el otro, que tiene colesterol por la nube, hace un cuadro de muerte súbita, bueno, por ahí no es de extrañarse de que pueda tener un evento, pero un deportista es más raro. Entonces, bueno, esto de la muerte súbita causa tanto problema en la sociedad y bueno, como sorprende más, digamos. Por lo menos lleva gente que se controle también, que es parte de lo interesante, ¿no? ¿Hay muchos deportistas que usted atiende que realizan algún tipo de análisis preventivos para realizar algún deporte? Sí, hoy en día los controles son mucho más rigurosos, y es distinto en todos los casos, te diría. Es distinto un chico de 15 años que recién comienza, que vos no conoces ningún antecedente, al basquetbolista que tiene 35 años y que tiene ya más de 20 años de gimnasio y que lo llevas al ecocardiograma y le ves las paredes. Es decir, entre medio tenés toda una serie de factores, los rugbyers. Hoy en día, gracias a Dios, están mucho más vigilados casi todos, sobre todo los que están federados. Claro. Los deportes, sí. Bueno, los futbolistas, los rugbyers, los basquetbolistas y demás. El problema por ahí que quedan un poco afuera es la gente que a lo mejor va a un gimnasio y que no tiene ningún antecedente ni tuvo la suerte, por decirte en un término, tuvo la suerte que le sacaron una electro porque lo operaron de apendicitis a los 14 años. Claro. Entonces por lo menos ya le sacaron un electrocardiograma. Hay muchos que desgraciadamente comienzan el gimnasio y no hacen absolutamente ningún control. Pues los controles en realidad no son tantos, ¿cierto? Es decir, son controles relativamente simples. ¿Qué es lo que se realiza? realiza? Bueno, hay que hacerlo, ¿no? ¿Un electrocardiograma? ¿Qué otros estudios? Sí, se comienza, porque desde un electrocardiograma que ya sea normal, ya un poco te tranquiliza de que, bueno, ya no tenés ninguna cardiopatía congénita, claro, al menos severa, digamos, ¿cierto? Y después lo podemos complementar con ecocardiograma. Hoy en día, digamos, hubo países que acá hicieron mucha investigación, Italia y los Estados Unidos, sobre todo los italianos, que fueron tipos en el deporte que se destacaron en controles precompetitivos, digamos, y fueron líderes en ese sentido. Bueno, ahora ya los equipararon en todo el mundo, pero
ellos hicieron mucho hincapié en el ecocardiograma, que hoy en día es un estudio simple, una simple ecografía para ver si están engrosadas las paredes del corazón o no. Y bueno, después pruebas de esfuerzo y otro tipo de estudios por si tenés arritmia, Holter o cámara gamma en casos más severos y demás, pero bueno, es todo una cuestión de estudio que se debe hacer y no es tan compleja, análisis ni que hablar también. Sí, digamos que deberíamos de aprovechar cuando nos vamos a hacer el chequeo anual por ahí para pedir este tipo de estudios. Sí, muchas veces en los ingresos universitarios también se hace, en muchos colegios se hacen y viene bien. Y yo creo que el día de mañana se va a llegar a pedir, así como piden en un ingreso laboral, no sé, BRL, Chagas y tal cosa. Bueno, hoy un preocupacional incluye electrocardiograma y otras cosas, radiografía de tórax, ver si no tenés el corazón de tamaño grande. Son controles de rutina que qué sé yo, si a lo mejor no comenzaste a trabajar y estás yendo a un gimnasio porque seguís estudiando, a lo mejor no te lo has hecho, que te lo deben hacer y se hacen en la semana, no se dan turno para hay muchos cardiólogos en la ciudad que los hacen y excelentemente bien. Guillermo, se habla de una tríada para disminuir el riesgo, ¿no?, de muerte súbita, que es prevención, evaluación y certificación, ¿no? Sí. Sí, lo de la prevención es lo que me refería, digamos, en hacer los controles preventivos antes del desarrollo de cualquier actividad. Bueno, y los otros ítems también son importantes, y como decía, bueno, la certificación y todo eso, pues, tampoco no venir, hay gente que se fastidia cuando viene a firmarme para una pequeña cirugía. Mira, le digo, hay que verlo al paciente, no se puede, digamos, te muestran un electrocardiograma de un chico de 15 años que se tiene que operar de la rodilla, de los meniscos, y bueno, hay que verlo, porque yo no sé si ese chico que puede tener un electrocardiograma normal, yo puedo certificar de que está todo normal, y después me encuentro con que tiene un soplo o tiene 16 de tensión, digamos. Entonces, los simples estudios, tanto los estudios, el examen físico, los controles que no llevan tanto tiempo son de rutina hoy en día, son muy rápidos. Guillermo, le agradezco muchísimo por la comunicación y bueno, por contarnos respecto de lo que se debe hacer a través de esta materia profesional, ¿no? Para chequear que todo esté normal y que todo salga bien. Gracias, Guillermo. Bueno, gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Bueno, la vista profesional de qué es lo que hay que tener en cuenta al momento de realizar este tipo de actividades que son de mucha intensidad y, como lo decía hace un ratito, aproveche cuando se va a hacer el chequeo anual a pedir por ahí este tipo de estudios, este tipo de análisis que complementa y después ya de paso ya sabe que está todo bien, que está todo ok, puede realizar cualquier tipo de actividad física y tenemos el chequeo de que estamos perfectos de salud o no, porque por ahí se encuentra algo y hay que seguirlo más de cerca con otro tipo de profesionales. Vamos a marcar la pausa, enseguida regresamos con más en la mañana de este No Te Lo Pierdas, recién 1 hora de programa, tenemos un montón de cosas todavía para charlar. Pausa, ya volvemos. Déjame ir o déjame entrar, sabemos que me extrañarás, nunca me